Hola, un saludo a todos. Hoy les traigo una pequeña introducción a los ADC. ADC proviene del inglés Analog to Digital Converter, es decir, conversor analógico a digital. Como su propio nombre indica, estos dispositivos convierten señales analógicas en señales digitales, es decir, en códigos binarios. Básicamente se utilizan ya que, por ejemplo, si tenemos una señal que viene, por ejemplo, de un micrófono, sonido que ha captado un micrófono, con el conversor analógico digital lo que hacemos es convertir esa señal en valores numéricos que después un dispositivo digital, como puede ser un microcontrolador, un PC o un teléfono, por ejemplo, un teléfono móvil actual, puede tratar, ya que esos números, ya como es un dispositivo binario, puede tratar y digamos, reproducirlos o modificarlos, etc. ¿Okay? Bueno, si se fijan en la imagen inferior, tenemos una entrada analógica, ¿ok? Un reloj, ya que estos dispositivos necesitan una señal de reloj para funcionar, la cual normalmente está ligada a la velocidad de muestreo, es decir, a la velocidad a la que convierte este conversor las señales. Y por último abajo tenemos, digamos, lo que sería la salida, que es básicamente un código binario de unos y ceros que son, digamos, equivalentes al valor de voltaje que lee en cada momento. Ahora, ¿qué parámetros son los más importantes a la hora de elegir un conversor analógico digital? Primero que nada tenemos el voltaje de referencia y de trabajo, que es básicamente, pues, si nosotros necesitamos medir una señal de 3 voltios, por ejemplo, pues necesitamos que el voltaje de funcionamiento, bueno, lo ideal es que el voltaje de funcionamiento del ADC esté cerca de estos 3 voltios y que su entrada permita esa entrada de 3 voltios. Si tuviéramos un voltaje superior, tendríamos que utilizar un atenuador, que pueden ser, por ejemplo, resistencias, o un operacional con una ganancia que atenúe en vez de amplificar. Otra característica importante del voltaje de referencia es que tiene que tener una precisión, ya que el voltaje de referencia se utiliza para hacer la conversión, es decir, él utiliza ese voltaje, como su nombre indica, como referencia para llevar a cabo esa conversión de analógica a digital. Por lo tanto, si la precisión de este voltaje de referencia no es buena, por ejemplo, imaginemos que puede variar un 5%, pues nuestra medida va a variar por esta falta, digamos, de exactitud de ese voltaje de referencia. Con lo cual, mientras tenga una precisión mayor o sea más exacto esta referencia a voltaje, pues mejor será nuestro conversor. También podemos ver cosas como sobrevoltaje. ¿Qué pasa si yo excedo el voltaje de entrada que dice? Algunos tienen protección, muchas veces no. Lo que tenemos es que poner protección externa. Luego, el tipo de ADC. Hay muchos tipos de ADC, pero los más comunes son el flash, el SAR, que se llama de aproximaciones sucesivas, y el delta sigma. Aparte de estos hay otros, pero digamos que estos son los más comunes, especialmente el SAR. El SAR es el que se utiliza en la mayoría de los conversores de los microcontroladores, y son, digamos, un medio camino entre el flash y los delta sigma. Los flash son muy rápidos, pero suelen tener una resolución bastante baja, es decir, digamos que no tienen tanta resolución como, por ejemplo, un SAR por lo general. Ya aquí depende de cuál elijamos concretamente, pero en general es así. Y los delta sigma suelen ser más precisos, pero suelen ser bastante más lentos que, por ejemplo, un flash. Además hay otras cosas como, por ejemplo, el consumo, etcétera, etcétera. Después tenemos la resolución, que también está ligado al tipo de ADC. ¿Okay? Esta puede ir desde 1 a 32 bits, digamos, en un rango general. 1, pues no vamos a encontrar una ADC de 1 bit, pero podríamos tener uno simplemente con un operacional haciendo de conversor, de comparador, o un comparador. Un comparador típico analógico es básicamente un conversor de 1 bit. Por lo general hay conversores de 8, 10, 12, 14, 16, 24. Ya irse más de 32 ya son casos bastante especial. Y incluso irse más de 24 y ya empieza a ser un tanto especial. Además de esto hay que tener en cuenta que la resolución no siempre va a depender, digamos, la resolución efectiva no solo depende de la resolución del propio ADC, sino de lo que se llama ENO, que son Effective Number of Bits. Que esto puede estar ligado al ADC, pero también a la placa en la que está, digamos, funcionando esta ADC.
porque si hay ruidos, pues si de nada sirve tener una resolución muy buena, es decir, que puedo medir valores muy pequeños de voltaje, si ese voltaje que estoy midiendo es ruido. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Frecuencia de muestreo, pues tenemos conversores de mayor y de menor velocidad. Los de mayor velocidad normalmente tienen una resolución más baja, porque claro, mientras más resolución, más tiempo lleva el conversor realizar, digamos, la conversión. Y además tenemos un mayor consumo. Por lo general, cuando tenemos mayor velocidad, mayor consumo y menor precisión. ¿Ok? Eso en casos generales. Luego los canales. Podemos tener de 1 a 16 o más. Es que depende de... Podemos encontrar conversores muy raros. Por lo general, hasta 16 es algo relativamente normal. Y muchas veces estos canales pueden ser que tengan muchos canales y un solo conversor en un chip. Es decir, que tenemos, por ejemplo, 8 canales. Luego un multiplexor que va cambiando de canal en canal y entonces va tomando las medidas un solo conversor analógico digital. O podemos tener varios conversores analógicos digital en un solo chip y cada uno se encarga de un canal. ¿Ok? Esto obviamente es más caro, más consume, etc. Luego, los tipos de entrada. Por lo general hay que tener en cuenta el tipo de entradas que necesitamos. Muchas veces, por lo general, en conversores, en microcontroladores, por ejemplo, los conversores que llevan suelen ser, no siempre, solo single-ended. ¿Okay? Otros son configurables, suelen ser single-ended, pueden ser single-ended y diferencial. Pero, por ejemplo, la mayoría de los microcontroladores son single-ended. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente que cuando nosotros tenemos un conversor analógico digital, él toma medidas de voltaje en un pin referenciado a otro pin, porque el voltaje es una medida relativa entre dos puntos. Por lo tanto, cuando utilizamos un single-ended, normalmente ese voltaje está referenciado de ese pin referenciado a masa, a la masa del conversor, o a un pin común, es decir, a un pin que se llama común y que todos los canales que tengamos en ese conversor están referenciados a ese pin. En el modo diferencial, ¿okay? Son entradas que básicamente miden el voltaje entre dos puntos, no tienen por qué ser referenciados a masa. Entonces, por ejemplo, esto puede servir para medir la tensión en una NTC o en una resistencia, por ejemplo, porque quiero saber solo el voltaje entre los dos pines de esa resistencia, o en un diodo, o etcétera. Luego, hay otros parámetros, hay bastantes más parámetros que dependiendo de la aplicación pues tendrán más o menos importancia, pero que bueno, los voy a nombrar, aunque de estos primeros que he hablado haré un video seguramente para cada uno de ellos explicando con más profundidad si a la gente le interesa. Y de estos otros parámetros quizás hable de alguno o uno ya más general para varios de estos parámetros. Y ellos pueden ser el consumo, puede ser muy importante el consumo del conversor, el oscilador que llevan, porque como ya he dicho necesitan un reloj y este reloj pues, puede tener que tener una precisión determinada o ser de un valor determinado, etcétera, etcétera. La repetitividad y precisión en la medida. Podemos tener mucha resolución, pero si la repetitividad no es buena, es decir, que yo tomo una muestra ahora y luego tomo la misma muestra y me da el mismo valor, pues puede ser que en algunas aplicaciones no sea bueno, ¿ok? Teniendo en cuenta que sea el mismo voltaje, es decir, si yo tengo un voltio y me da 35, por decir una medida, si yo vuelvo a tomar dentro de una hora la misma medida y me vuelve a dar 35, esa es una buena repetitividad, obviamente. Si me da 35,1 suele ser bastante buena, si me da 36 en vez de 35, será buena, pero no tan buena como si vuelve a darme exactamente el mismo valor, siempre y cuando la entrada sea exactamente igual, obviamente. La linealidad. No todos los conversores no tienen una buena linealidad, es decir, que a lo mejor de 0 a 1 voltios me da 100, por decir algo, ¿ok? Y de 0 a 2 voltios, en vez de darme 200, me da 203. ¿Por qué? Porque la diferencia, lo que lee en esa primera zona de voltaje, que es de 0 a 1 voltios, no es igual a lo que es de 1 a 2 voltios, por ejemplo. Eso es la falta de linealidad del conversor. La impedancia de entrada. Si no queremos cargar la señal que estamos midiendo, no queremos afectarla, porque si tenemos una impedancia baja, vamos a afectar la señal que estamos midiendo o no la vamos a medir correctamente. Así que la impedancia de entrada es muy importante muchas veces. También esto depende de, por ejemplo, si tenemos un amplificador operacional antes de nuestro conversor o no. Tipo de interfaz. Pues el tipo de interfaz, porque el conversor, el ADC puede tener una salida en paralelo, una salida I2C, una salida CPI, etc. Luego el tipo de encapsulado, obviamente. Por último,
les voy a mostrar las fórmulas para convertir voltaje en binario y de binario a voltaje. Es decir, yo tengo el código binario, la entrada, el voltaje de entrada, y digo, ¿cómo se convierte? Pues básicamente la fórmula es la que tenemos aquí arriba. Vin por 2 elevado a resolución menos 1. Esto está mal, este menos 1 debería estar aquí abajo. ¿Ok? Y eso lo dividimos por la referencia, el voltaje de referencia. Por ejemplo, si yo tengo un voltaje de referencia de 5 voltios, como puede ser el conversor de un Arduino, una resolución de 10 bits y una entrada de 2,5 voltios, es decir, en el pin A0, por decir, del Arduino tenemos 2,5 voltios y tenemos los 10 bits, pues hacemos 2 elevado a la resolución, que son 10 bits, 2 elevado a 10 son 1024, menos 1 son 1023, ¿ok? Sustituimos Vin por Vin, son 2,5 por 1023 partido por 5. Obviamente, como el voltaje es la mitad de la referencia, nuestra salida va a ser 512, que es la mitad de la resolución. 1023 partido por 2 son 511,5, que es aproximadamente 512, ¿ok? Del mismo modo, si lo hacemos al revés, se usa esta fórmula, que es simplemente despejar Vin de aquí. Y decimos el código binario que no tenemos, por ejemplo, vamos a decir que es 512 por vref, que son 2,5, perdón, que son 5, y lo dividimos por 1023, que es 2 elevado a 10, aquí también está el error, este menos 1 debería estar abajo, está elevado a 2 elevado a 10, y el resultado de eso le restamos 1, con lo cual son 512 por 5 partido por 1023, y nos da 2,5 voltios. Así que nada, yo creo que con esto es más que suficiente para hacer una pequeña introducción. Y más adelante pues hablaré de los temas que ya les he dicho. Es decir, intentaré hacer pues un vídeo de cada uno de los temas, o cada dos, no lo sé, de los parámetros que he comentado, estos que tenemos aquí, los primeros de arriba. Y si les gustan, por favor denle manito arriba, y si quieren ver los próximos vídeos no olviden en suscribirse. Un saludo a todos y hasta la próxima.